Nuevamente les agradezco su participación, le doy el paso a Rodrigo, y bueno, cualquier consulta, pregunta que tengan, por favor, no hay ningún problema en interrumpir la presentación, pregunten por chat, nosotros les estaremos contestando sus inquietudes. Rodrigo, muchas gracias y te doy paso. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Es un honor incluso arrancar la sesión, el evento, la primera charla, así que muchas gracias por la invitación. El propósito de esta sesión es explicar cómo podemos liberarnos de bases de datos comerciales, migrándolas a soluciones que permitan conseguir ahorros económicos, crecer y poder innovar también con estos servicios. Al final de la sesión vamos a abrir un espacio para preguntas, pero si quieren ir haciéndolas a través del chat, los chicos me van a ayudar a leerlas y así podemos responderlas en el momento. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Rodrigo Monge, soy arquitecto de soluciones de AWS. Llevo mucho tiempo trabajando en diferentes proyectos de IT. Me desempeñé, digamos, como DBA de Oracle durante más de 10 años. Después trabajé con modelos analíticos y predictivos sobre SAP HANA. Trabajé mucho tiempo también sobre ambientes SAP. Y en los últimos años me dediqué a arquitectar soluciones y a escuchar desafíos de clientes y ver cómo poder arquitectar, digamos, la mejor manera de atender esos desafíos y ofrecer soluciones a ellos. Entonces, antes de comenzar, quiero comentar que muchos de nuestros clientes, los clientes de AWS, ya realizaron un camino de ahorro de costos, de innovación, migrando a AWS, sus bases de datos, y muchos de ellos ya se liberaron de por ahí esas bases de datos comerciales como Oracle y SQL Server para poder migrar a motores relacionales como open source, como MySQL o Postgres, o incluso a bases de datos que no sean relacionales, NoSQL, que permitan también cambiar el enfoque de la aplicación y pensar por ahí esa aplicación monolítica en una aplicación orientada a microservicios, donde cada servicio debería interactuar con la mejor base de datos para ese servicio. Entonces existen muchas bases de datos de propósito general, de propósito específico, perdón, para cada una de esas soluciones. Vamos a ver algunos ejemplos. En el 2015 AWS desarrolla un servicio que se llama DMS, Database Migration Service, y a través de ese servicio muchos de nuestros clientes facilitaron migraciones de bases de datos hacia AWS. Es un servicio que permite de alguna manera hacer un proceso más controlado, con mucha automatización, incluso sirve no solo para hacer migraciones de motores, migraciones homogéneas del mismo motor fuente al mismo motor target, sino también migraciones heterogéneas. Es el caso por ejemplo, de Samsung, que migró su base de datos Oracle de más de 1 billón de clientes de Oracle a Aurora Postgres. Vamos a ver qué son estos servicios DMS y Aurora a lo largo de la presentación. Bueno, muchas de las aplicaciones existentes están construidas hoy en día sobre bases de datos relacionales comerciales. La tendencia cada vez es menor, cada vez los clientes están volcándose más a motores open source por diferentes motivos. Una de las razones principales es el costo de las licencias y del soporte, que son realmente altos. Los proveedores de estas bases de datos intentan de alguna manera mantener a su cliente cautivo a través de términos y condiciones punitivos en los contratos que restringen un poco a los clientes a llevar bases de datos a nubes públicas diferentes a las que ellos proveen. Y en algunos casos también aumentan los costos de las licencias en caso de que sí lo hicieran, debido a la forma en que toman la cantidad de procesadores en una nube pública diferente a la de ellos. Entonces eso aumenta un poco los costos. Pero en definitiva, ¿quién se beneficia con todo esto? ¿Se beneficia el cliente o se beneficia
el proveedor. Le da la posibilidad a los clientes a que elijan la mejor solución para cubrir sus necesidades. Es una pregunta que cada vez tiene mayores respuestas. Y bueno, frecuentemente también los clientes reciben auditorías e incluso mensajes en forma de amenazas de los ejecutivos comerciales sobre las consecuencias de poder irse a una nube pública diferente del proveedor. Entonces, hay diferentes cuestiones que hacen que los clientes sigan manteniendo su infraestructura con base de datos comerciales. En cuanto a la innovación, la estrategia de AWS es ofrecer la herramienta correcta específica para cada una de las cargas de trabajo que requiere esa aplicación. Tenemos más de 15 servicios de bases de datos, servicios gestionados de bases de datos en la nube, y esto permite pensar que una única base de datos, el esquema monolítico de la aplicación, no puede satisfacer todos los casos de uso. O sea, soluciones de IoT que requieren ingesta de muchos eventos, un streaming de datos importante de sensores que tienen que ingestarse en la base de datos, o en el caso, por ejemplo, del retail de Amazon.com, que migró sus 7.500 bases de datos Oracle a diferentes servicios, no solo servicios relacionales, justamente para poder escalar en soluciones. Amazon.com tiene mucha cantidad de requerimientos, sobre todo en los eventos como Black Friday, que tienen una cantidad de ventas por segundo muy alta, y no cualquier base de datos, cualquier tecnología soporta esa demanda. Entonces, AWS migró, por ejemplo, a un servicio nuestro que se llama DynamoDB, que lo desarrolló, es una base NoSQL que desarrolló AWS, y que permite justamente escalar a esa demanda que los clientes estaban pidiendo. Vamos a ver que hay diferentes soluciones en lo que son bases de datos relacionales. Vamos a hablar de Amazon Aurora y Amazon RDS. RDS es Relational Database Service, que es una familia de servicios con diferentes motores de bases de datos. Hay otra familia también orientada a bases de datos no relacionales, que para aquellos clientes que requieran almacenar datos de tipo key value o tipo documentos, tipo MongoDB. Hay soluciones gestionadas para eso. Hay soluciones también de caché de datos para aquellos clientes que hoy en día utilizan Memcached o Redis. Tenemos servicios que pueden gestionar esa capa, esos mismos servicios sin necesidad de que los clientes tengan que gestionar esa infraestructura. Servicios también para un servicio gestionado compatible con Cassandra. Y otros servicios también que permiten hacer un esquema híbrido de poder llevar bases de datos gestionadas hacia los data centers de nuestros clientes. Uno es el caso de RDS, el servicio de Relational Database Service, montado sobre Outpost. Outpost es un servicio nuestro que permite montar un rack con tecnología, que la misma tecnología tiene AWS en sus data centers, montar esos racks en los data centers de nuestros clientes, y una solución de RDS sobre VMware, de poder aprovechar appliances de VMware para llevar parte del control plane de esas operaciones que hace RDS, llevarlas al mundo on-prem, al data center de nuestros clientes. Entonces vamos a hablar del beneficio de migrar servicios gestionados hacia la nube, digamos, de utilizar servicios gestionados en la nube. Muchos de ustedes hoy en día ya realizan la gestión, la administración de la base de datos, y conocen perfectamente cuál es la preocupación de la eficiencia operativa, o sea, la instalación, la configuración de los motores, la aplicación de parches, tomar backups, tener en cuenta el rendimiento y la disponibilidad, si tenemos que crear una base de datos standby o una réplica de lectura, la escalabilidad de esa infraestructura,
si hoy tenemos un requerimiento de cómputo o de storage, tal vez el mes siguiente por un nuevo proceso cambian las demandas, los requerimientos, las necesidades que tenemos de la infraestructura y requiere escalar. Es un desafío que se da a menudo, ese tipo de cuestiones, y también cuestiones de seguridad y compliance, el tema del cifrado de la base de datos o poder cumplir con alguna regulación, por ejemplo, PCI o SOC o HIPAA en el caso del manejo de los datos de los pacientes. Entonces, esos son desafíos que un poco las entidades, las empresas, tienen que dedicar tiempo y la propuesta de los servicios gestionados es justamente el tiempo de esa gestión de infraestructura, delegarla, por ejemplo, a AWS, y que ustedes mismos puedan volcar ese tiempo en innovar y crear mejores aplicaciones para satisfacer las experiencias de sus usuarios. Entonces, cuando hablamos de bases de datos y de tareas de administración de bases de datos que llevamos a cabo, si nosotros quisiéramos hacer estas tareas por nosotros, tenemos que pensar, bueno, aprovisionar un servidor, montarlo en un rack, configurar la red, hacer la instalación y el mantenimiento de todos los parches del motor, de la seguridad del sistema operativo, el hardening del sistema operativo, configurar la alta disponibilidad, tener en cuenta los backups, la rotación de los backups, que se guarden en un lugar seguro, durable, que esté disponible cuando nosotros necesitemos acceder a ese backup, el monitoreo, y recién ahí empieza el punto donde tenemos las tareas que realmente agregan valor a la aplicación, que es el modelado de los datos, la optimización de los queries que querramos hacer para nuestra aplicación. Con los servicios gestionados, bueno, gran parte de esas tareas ya están cubiertas y permitimos que los clientes justamente entren en esta etapa de innovación. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ir a un esquema a migrar a servicios gestionados? Siempre el costo es el punto de partida de la conversación, es lo primero que nuestros clientes plantean, pero hay otras razones también que explican cuál es la necesidad de irse a la nube. El primero es la agilidad. Ofrecemos mayor agilidad ya que podemos desplegar servicios de manera inmediata, no tenemos que esperar a recibir un servidor y hacer la instalación, configuración y ajustarlo a nuestras necesidades y empezar el proyecto por ahí semanas o meses después de lo que realmente necesitamos. Acá podemos levantar cientos de servidores en cuestión de minutos y ya empezar a trabajar. Nos permite desarrollar e implementar nuevas aplicaciones de manera muy ágil, justamente para experimentar de manera rápida, para ver si lo que queremos probar realmente agrega valor o es una idea que merece revisión y poder iterar nuevamente. Entonces, toda esa experimentación que vamos a hacer en la nube es muy fácil volver atrás, es bajar, romper todos los servicios que habíamos aprovisionado para eso y pagar solo por el tiempo realmente que utilizamos esos servicios. Y el experimento justamente es lo más valioso. Nosotros en AWS hablamos de equivocarse rápido y aprender del error. Si nos tenemos que equivocar, hagámoslo rápido, no esperemos a que pasen semanas o meses, porque eso es más costoso. La segunda razón es el ahorro de costos, es poder cambiar ese CAPEX por OPEX y no tener que hacer una inversión upfront de infraestructura, sino pagar por uso, es justamente la ventaja. Otra es la escalabilidad. Uno el capacity planning que uno hace en el mundo on-prem o el data center propio es muy diferente a hacer un capacity plan en la nube. En el on-prem uno piensa con un horizonte de tiempo muy largo, de 2-3 años, y también piensa en cuál va a ser el pico de esa demanda para hacer ese sizing. En la nube uno va alocando los servicios a medida que los necesita. No tiene sentido tener un servidor que esté al 10% de uso pensando que en un año va a crecer esa demanda, sino que
arranquemos con un servidor que permita que cubrir la demanda del momento, y en el momento que necesitemos más demanda, por ejemplo, en un proceso de un cierre mensual, bueno, escalar el servicio, la base de datos al tamaño que mejore la performance de nuestro cierre mensual, termina el proceso y volvemos a reducir los tamaños de cómputo y de storage a eso. Cuando me refiero a escalamiento de storage, me refiero a poder darle más cantidad de IOPS al storage. No me refiero a agrandarlo en tamaño, sino darle mayor capacidad de procesamiento de operaciones de entrada-salida. La última razón es la innovación. Es poder innovar más rápido, enfocar los equipos de trabajo en el core de la aplicación, no en la infraestructura, y, y poder, esos DBAs que están trabajando en la gestión, darle la posibilidad de buscar nuevas alternativas y mejorar, tunear la aplicación, que muchas veces es como difícil encontrar los tiempos, juntarse con los equipos de desarrollo o de la aplicación, y poder encontrar la mejor alternativa de tuning para los queries, o la mejor estrategia de particionado, índices y demás que requiere hacerse. Cuando ya contamos con una base de datos relacional, sea en AWS o on-prem o en otro proveedor de nube, y queremos volcarnos hacia un servicio gestionado en AWS, la solución natural es Amazon RDS o Amazon Aurora. Es nuestra oferta de servicios de motores de base de datos relacionales. El hecho de hacer una migración, eso se considera una migración homogénea, ir de un Oracle a un Oracle gestionado en RDS, es una migración homogénea. Eso nos permite no tener que rearquitectar la aplicación y tener que capacitar a nuestros equipos de trabajo con nuevas tecnologías, sino que el cambio es prácticamente muy simple, muy suave, no requiere mayores cambios, digamos. La aplicación sigue funcionando de la misma manera y los equipos siguen trabajando de la misma manera, nada más que delegamos partes de estas gestiones a AWS. Ahora, también podemos pensar no solo base de datos comerciales, sino base de datos que hoy en día tengamos corriendo, base de datos open source, que tengamos corriendo sobre data centers propios, sobre otros proveedores de nube, sobre máquinas virtuales en S2, y querramos ir a un ambiente gestionado. RDS soporta también motores open source, y para clientes que requieran un mayor rendimiento y disponibilidad, que ya vienen trabajando con soluciones, por ejemplo, un Oracle Rack o un Always On, un clúster de SQL Server, y requieran mayor rendimiento y mayor disponibilidad, AWS tiene una solución que se llama Amazon Aurora. Ahora voy a hablar sobre esa solución, que atiende justamente esos casos de uso donde la demanda es muchísimo mayor, pero bueno, con una reducción de costos importantes con respecto a esas bases de datos comerciales. Ahora sí, nos metemos en RDS, Amazon RDS o Relational Database Services. Es un servicio administrado de bases de datos relacionales y que nos ofrece la posibilidad de elegir entre 6 motores de base de datos. Uno es Amazon Aurora, que tiene 2 versiones. Es un motor que desarrolló AWS partiendo de las bases de MySQL y PostgreSQL, es decir, que esta versión de Amazon Aurora es compatible con MySQL y PostgreSQL, pero tiene mejoras en la optimización de la interacción entre el cómputo y el storage. Voy a explicar un poco ese punto. También ofrecemos los motores de MySQL, de PostgreSQL, de MariaDB, de SQL Server y de Oracle. Y por servicio administrado nos referimos a las tareas que
realmente uno lleva a cabo, como las que comenté antes, ¿no? El aprovisionamiento de la base de datos, poder crear la base de datos, aplicar los parches de seguridad, hacer los upgrades de versión, buscar activar la ubicación de los backups, en qué momento quiero ejecutarlos, cuál va a ser la retención de tiempo que quiero mantenerlos, quiero habilitar o no una alta disponibilidad. Entonces podemos también escalar el cómputo, ese cómputo y almacenamiento que tenemos asociado a ese servicio de RDS, podemos escalarlo, y de acuerdo a la demanda, como dije en un principio, si tenemos algún proceso o cambian los procesos que hacen que la base de datos tenga que tener el doble de cómputo o de memoria, por ejemplo, o incluso mayor cantidad de IOPS en el storage, todo esto lo podemos cambiar sin que cambie nada en la aplicación y sin que afecte a la aplicación. En el caso del cómputo, es simplemente bajar la instancia, cambiar a un tipo de instancia mucho más poderosa, levantar la instancia, y en 5 minutos tenemos una base de datos con el doble de capacidad de cómputo, o también podemos reducir eso. Y los cambios de IOPS los podemos hacer en caliente sobre el storage, y decir, bueno, a partir de ahora quiero que este storage soporte 40.000 IOPS para una carga de trabajo que va a ser más intensa. Para los requerimientos de alta disponibilidad, podemos, con un clic en la consola, podemos habilitar una configuración, nosotros le llamamos multi-AZ. Eso significa que vamos a crear una base de datos standby en modo sincrónico en otra zona de disponibilidad. AWS tiene lo que llama regiones, distribuye su infraestructura en lo que llama regiones. Tenemos 25 regiones en todo el mundo, y cada región se divide en zonas de disponibilidad, en 2 o más zonas de disponibilidad. En general hay 3 zonas de disponibilidad, que son clusters, son grupos de data centers distribuidos en una zona metropolitana, con una distancia no mayor a 100 kilómetros, justamente para tener una baja latencia de milisegundos de un dígito, que favorezcan, por ejemplo, una standby sincrónica. Entonces, ante la contingencia en una zona de disponibilidad, se puede hacer un failover a una instancia multi-AZ en otra zona de disponibilidad. Y con RDS también podemos activar con un check la encripción de la base de datos. Y también podemos hacerlo, forzar la encripción en tránsito de la conectividad. Para lo que son bases de datos no relacionales, gestionadas también, podemos volcarnos desde servicios que ustedes ya tengan hoy en día, como MongoDB o Cassandra o caches de Redis o Memcached. Podemos volcar también soluciones naturales uno a uno sobre servicios gestionados. Tenemos un servicio que se llama DocumentDB, que es un servicio también gestionado, que ustedes no tienen que administrar nada de la infraestructura, simplemente disponibilizan la base de datos, y después las mismas APIs que tienen de conectividad entre la aplicación y una base de datos MongoDB son exactamente las mismas. Los drivers de conexión son exactamente las mismas, nada más que ustedes cambian el endpoint de conexión de una MongoDB a una DocumentDB, y la aplicación es compatible con esa base de datos. El mismo caso para Keyspaces, para aquellas bases que tengan, estén desarrolladas sobre un motor Cassandra. Keyspaces es compatible con Cassandra, y podemos llevar esa carga a esos motores y a reapuntar la aplicación ahí. Y en el caso de Redis o Memcached, podemos utilizar Amazon Elastic Cache, que tenemos las dos versiones de motores de in-memory de caché también gestionados. Bueno, como Amazon DocumentDB, un poquito más en profundidad, es el servicio de base de datos orientado principalmente a documentos, como lo es MongoDB, que tiene que escalar rápidamente, tener una alta disponibilidad, y
tiene que soportar las mismas cargas de trabajo que soporta MongoDB. Este servicio puede escalar hasta 96 cores de cómputo y 768 GB de RAM por cada nodo. Y podemos tener hasta 15 nodos de réplica de lectura para soportar un storage de 4 teras. O sea, es una base bastante robusta. Está pensado también como una base de datos NoSQL de tener accesos de miles o millones de requerimientos por segundo a una latencia muy baja. Como expliqué, los drivers y la conectividad tienen que ser compatibles con MongoDB para que los clientes no tengan que hacer ningún ajuste en su código. Y está profundamente integrado con servicios de AWS. Detrás de escena, AWS disponibiliza los mismos servicios de cómputos que se utilizan si ustedes quisieran desplegar los clusters ustedes mismos, pero con una capa gestionada, donde AWS se encarga de analizar cuál es el estado del storage, el estado del cómputo, y actuar rápidamente para hacer reemplazos. Y también, bueno, como los otros servicios, ofrece la posibilidad de encriptar los datos en reposo y en tránsito. Entonces, vamos a ver cómo es el proceso de liberarse, digamos, de bases de datos comerciales y llevarlas a base de datos de código abierto u open source. Los caminos naturales naturales no, pero son los más comunes. El camino más común es intentar llevar las bases de datos comerciales a MySQL o Postgres, principalmente Postgres y MariaDB, pero bueno, tiene el desafío de cómo hago para ajustar los códigos, el código de los store procedures, de las funciones, de los triggers, las secuencias, los data types, todo ese tipo de cambios. Es un esfuerzo muy importante para las áreas de desarrollo y para los DBAs, de esa conversión de datos. Además de, bueno, cuál es el downtime que vamos a tener como objetivo para la disrupción de nuestro servicio, para hacer el switch de unos datos de un lado al otro. Vamos a hablar un poco sobre servicios que permiten hacer esa migración. Ahora, como expliqué antes, ¿qué pasa cuando venimos de soluciones como Oracle RAC o SQL Server Always On, que tienen requerimientos que responden un poco a aplicaciones con mayor demanda, con mayor demanda de disponibilidad, de rendimiento? Entonces, es ahí donde aparece Amazon Aurora. Amazon Aurora, como comenté antes, es un motor de base de datos que pertenece a la familia de RDS, pero que fue pensada y creada por AWS para correr en la nube. Este concepto de poder correr en la nube atiende a aprovechar la escalabilidad de los servicios de nube. Esta escalabilidad que tal vez en un data center propio es más difícil de conseguir. Entonces, vamos a ver en detalle cuáles son los diferenciales de este servicio. Este servicio tiene dos sabores, uno que es compatible con MySQL y otro que es compatible con PostgreSQL, y combina el rendimiento y la disponibilidad de esas bases de datos comerciales, pero a un décimo de su costo. Acá no hay costos de licencias involucrados. Ustedes mismos saben que cada nuevo feature que van agregando para hacer más robusta la base de datos comercial, como un cluster, un partitioning, un Active Data Guard, por ejemplo, en el caso de Oracle, todo trae costos adicionales de licencias. Acá los costos son únicos, uno paga por uso, no paga por feature, sino que paga por el tiempo que está utilizando la base de datos. Y esta base de datos, en cuanto a rendimiento, tiene 5 veces el mayor throughput
de una base de datos MySQL estándar y hasta 3 veces mejor throughput que una base de datos PostgreSQL convencional estándar. ¿Cómo se logra esto? Bueno, Amazon Aurora tiene un sistema de almacenamiento distribuido y es la clave de todo esto. Es un storage, es un clúster de almacenamiento que es tolerante a fallas y autorreparable, que puede escalar hasta 128 teras y interactuar contra ese mismo clúster hasta 15 réplicas de lectura de muy baja latencia. También es posible cifrar los datos en tránsito y en reposo, y tiene las más características de RDS en cuanto a la gestión de los backups, de la gestión de las réplicas, de poder activar réplicas con un par de clics en la consola. Y es nuestro servicio con mayor crecimiento en la historia de AWS. Un poquito más de detalle de el diferencial, cuál es la diferencia entre RDS convencional y Aurora. Bueno, es justamente la arquitectura de un almacenamiento distribuido y compartido, que es lo que justamente otorga mayor rendimiento, mayor escalabilidad y mayor confiabilidad. El cómputo y el almacenamiento están desacoplados, son capas completamente separadas. Yo podría cambiar el tamaño del cómputo, como en RDS, cambiar el tamaño del cómputo sin afectar en absoluto a la capa de almacenamiento. Y los datos que se almacenan en este volumen compartido, detrás de escena hay un único volumen lógico con cientos de discos de estado sólido que permiten distribuir hasta 6 copias de los datos en diferentes zonas de disponibilidad. Es decir, que yo inserto un registro en la base de datos y detrás de escena este storage, que tiene un cómputo propio, se encarga de distribuir ese dato en 6 copias en 3 zonas de disponibilidad, 2 copias en cada zona de disponibilidad. En cosa de que si se cae toda una zona de disponibilidad, el dato sigue estando disponible y la base de datos sigue respondiendo, porque hay otras 2 zonas de disponibilidad que tienen ese dato. Y Aurora detecta automáticamente si hay un problema en uno de esos discos de estado sólido y automáticamente lo repara haciendo un reemplazo de ese storage y moviendo una sincronización de esos datos a otro storage. DynamoDB, perdón, Amazon DynamoDB es una base de datos NoSQL gestionada, es un desarrollo propio de Amazon Web Services, pero que nació principalmente por una necesidad del Amazon.com, de poder escalar a mayor cantidad de transacciones por segundo, por ejemplo, para un Black Friday. Y esta base de datos que se tomó muchos años en desarrollarla y en disponibilizarla como un servicio también para clientes de AWS, es una base de datos NoSQL orientada a tipo de datos Key Value, o también tiene compatibilidad con documentos, y ofrece una latencia muy baja de 1 dígito de milisegundos, a petabytes de información y a cientos de miles de transacciones por segundo. El servicio soporta hasta 20 millones de requests por segundo, por eso la escala justamente de un Amazon.com. Esta base de datos la utilizan clientes como Lyft, como Airbnb, que tienen una necesidad, una disponibilidad, una demanda, perdón, de escalabilidad muy alta en diferentes momentos del día, del año, de región. Se utiliza también para soluciones de mobile, para aplicaciones web, para lo que es gaming, para IoT, por ejemplo, también se utiliza mucho, dada la baja latencia de los servicios. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos llevar esto, hacer la transición de un camino de
de base de datos comerciales, on-prem, en otra nube, o mismo corriendo en máquinas virtuales en AWS, cómo podemos hacer ese camino, esa transición de transformación hacia servicios gestionados. La estrategia de AWS para hacer este camino de migración tiene 3 componentes bien diferenciados. Uno es la oferta de servicios de base de datos gestionadas, como las que vimos, no solo bases de datos relacionales, sino no relacionales. Por ejemplo, vimos orientadas a Key Value y a Document, pero también tenemos bases de datos orientadas a grafos para hacer relaciones y manejar lo que son las relaciones entre nodos y poder inferir cuál sería una relación nueva, por ejemplo, entre 2 nodos. Esos son bases de datos específicas, bases de datos inmutables, basadas en tecnología blockchain, bases de datos orientadas a Data Warehouse, para tener un clúster de Data Warehouse para poder paralelizar queries muy pesados en diferentes nodos al mismo tiempo. Y también ofrece, además de estos servicios, herramientas que ayudan a la migración. Poder ofrecer automatización y reducir los riesgos humanos, sobre todo, de estos procesos de migración. Y por otro lado, ahora vamos a volver a estas 2 soluciones, DMS y SST, pero también nuestros clientes no se sienten solos en el proceso de migración, porque reciben ayudas de equipos profesionales, Solution Architects, bueno, como yo, que trabajo mucho con clientes en estos procesos, equipos de servicios profesionales de AWS que también ayudan a hacer la transición mucho más simple, y también una red de partners que tienen skills y capacidades para hacer este tipo de migraciones en base a guías y experiencias que nosotros proveemos. Y hay también programas que ayudan a los clientes a realizar estas migraciones de una manera asistida. Tenemos un programa que es llamado Database Freedom, que ayuda a hacer esa transición, ofreciendo pruebas de concepto, workshops, asistencia económica, armar pilotos de cómo sería una transición, porque justamente un cliente no sabe cuál es el comportamiento de esa conversión de Oracle a una Aurora, por ejemplo. Entonces hay que hacer validaciones, y esos programas detrás de su fruto, digamos, de la necesidad, es lo que ayuda un poco a hacer esa transición un poco más fácil. Estos servicios de DMS y SST son servicios que facilitan la migración, ya sea de bases de datos que estén corriendo on-prem, en otra nube, o mismo en máquinas virtuales de AWS, llevar bases de datos no relacionales o relacionales, o servicios como Teradata. Hay una lista muy grande de compatibilidades de bases de datos fuente desde la que podemos ingestar datos, y nos va a permitir hacer esa transición y ese control, no solo de migrar datos con una carga inicial, sino también permitir que el servicio pueda acceder a los logs, a los archive logs de la base de datos, y poder traerse transacciones para sincronizar todo el tiempo la base de datos, y que al momento de hacer un switchover al otro endpoint de AWS, el tiempo de downtime sea mínimo. Podemos mantener en sincronía la base de datos, y en el último, un sábado a la noche, decimos, bueno, cambiamos el endpoint, se termina el proceso de migración, y ya apuntamos a la base de datos, que ya está lista, porque está todo el tiempo sincronizando. El servicio de abajo, Schema Conversion Tool, lo que permite es ayudar para hacer las migraciones heterogéneas, las conversiones.
Es el servicio que hace primero un assessment de, por ejemplo, qué paquetes quiero irme, por ejemplo, de un Oracle a un Postgres, qué paquetes, qué código que tengo metido en Store Procedures o en funciones van a transicionar hacia Aurora sin ningún problema, o voy a tener que hacer un ajuste manual. Eso se hace una validación, un assessment, y crea un reporte, y también facilita a la hora de también ajustar el delta de lo que haya que modificar. Pero hay mucho camino allanado, no hay que empezar de cero para utilizar este proceso. Para el caso de aplicaciones que estén basadas en SQL Server, nos podemos apoyar en Babelfish, que es una solución nueva que se lanzó este año, que permite que aplicaciones que sean que hablen contra una base de datos SQL Server, ahora puedan hablar contra una base de datos PostgreSQL, pero que interprete ese código, ese T-SQL que usa SQL Server, y que pueda aplicaciones basadas en SQL Server o un Management Studio de SQL Server o cualquier aplicación que requiera usar los drivers de SQL Server pueda interactuar contra este servicio. Entonces, esto también permite hacer una transición en el tiempo más paulatina y poder seguir utilizando la misma solución de SQL Server contra esta base de datos Postgre, pero al mismo tiempo también puedo empezar a desarrollar código en Postgre para hacer después la conversión en el tiempo más óptima para ese lenguaje, para ese motor de base de datos. Lo que comenté antes del programa de Database Freedom ayuda a asistirlos en el proceso de migración de base de datos comerciales a sistemas gestionados por AWS. Y hay una suite de soluciones que tenemos que se llama Database Migration Accelerator, que trae un montón de prácticas de expertos para poder acelerar estos procesos, y incluye estos servicios de DMS y SCT, de Schema Conversion Tool, para poder acelerar lo que son transiciones de base de datos comerciales como Oracle, MySQL o incluso Sybase o DB2, llevarlos a Aurora o a RDS. Bueno, por último les dejo acá unos links para que puedan ver. Después yo voy a compartir la presentación, y estos links tienen referencias a todos los temas que estuvimos viendo en la sesión de hoy. Y hasta acá es la presentación. Me gustaría, si tienen preguntas o cuestiones que hayan salido en el chat, si quieren comentarme. Ahí estoy viendo una pregunta en el chat, Rodrigo. Ponen, ¿qué compatibilidad tiene Aurora con SQL Server si se requiere realizar una migración? La compatibilidad, o sea, podemos utilizar este servicio Babelfish, que ahí hay dos caminos. Uno es utilizar Babelfish, que es el camino por ahí más simple de hacer una prueba, de migrar esa base de datos SQL Server a Aurora Postgres, utilizar Babelfish en el medio, y que esa misma aplicación interactúe con este servicio Babelfish. Entonces podés mantener la misma lógica de la aplicación, pero con un sabor de Postgre atrás, y dándote tiempo también para migrar de a poco tu código. La otra alternativa es usar DMS con SCT, que te haga la conversión del código directamente a Postgres, sin un Babelfish en el medio. Y ahí podés hacerlo contra RDS Postgre o contra Aurora Postgre. La compatibilidad también va a estar dado, hay que hacer pruebas, ¿no? de ver los tipos de datos, ver el código, que esté soportado todas las funcionalidades que tengan. Normalmente se hace un assessment de eso, no hay una respuesta genérica como para decir si es todo 100% compatible o no. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Quieren aprovechar el chat?
dudas, consultas, inquietudes que le hayan quedado acerca de la presentación. Tienen para acercarse el stand virtual, tal como comenta Candelaria por el chat. Ah, aquí hay otra pregunta. Ezequiel. ¿Cómo se pueden Sí, estimar los costos de tener una base de datos en Amazon? Bien, los costos son públicos, de AWS son públicos y se pueden acceder. Uno pone en Google pone el nombre del servicio AWS, por ejemplo, RDS Postgres Pricing, y te lleva automáticamente a un link con todo el precio, el costo público. Ahí dependiendo de la región que ustedes elijan, va a tener un costo diferente. Y después uno ahí tiene diferentes variables que componen el pricing. Uno es seguramente el cómputo, por ahí lo que ustedes tengan más a la mano, como para estimar de, bueno, qué cantidad de CPUs se requieren, qué cantidad de memoria y qué cantidad de storage. Ese es el comienzo, digamos, de estimar, pero recuerden que a diferencia de por ahí el on-prem, donde uno estima en el pico el segundo año, por ejemplo, acá no tiene sentido. Acá siempre tratamos de empezar con la demanda que necesitamos ahora, ir ajustando sobre el momento, pero los costos son todos visibles y públicos. perfecto. Ahí dejé tu mail en el chat, Rodrigo, por cualquier consulta que te quieran hacer. ¿Alguna Excelente. pregunta más tenemos? Yo de todas maneras comparto esta presentación, se las van a hacer llegar y ahí está mi mail de contacto por cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, Rodrigo, ya estamos en hora. Te agradezco muchas gracias por la presentación que nos ofreciste. La verdad, se pudieron explicar bien los temas. La verdad que fue muy fructuosa también para nosotros. Agradecerte de vuelta y bueno, esperemos que puedas disfrutar de la jornada. Si quieres conectarte a alguna otra charla que te interese, estás más que invitado. Y bueno, agradecerte nuevamente tu participación y vas a ser tenido en cuenta para futuras charlas o jornadas que hagamos desde el hospital.